Durante décadas, Brigitte Bardot fue una presencia imposible de ignorar. Bastaba una fotografía, un gesto, una aparición pública para que el mundo reaccionara. Hoy, sin embargo, lo que define su figura no es la imagen, sino la ausencia. Un silencio espeso, prolongado, casi inquietante, que ha transformado a la mujer más fotografiada del siglo XX en una sombra cargada de significado. No hay anuncio oficial, no hay comunicado médico, no hay despedida. Y sin embargo, millones de personas en todo el mundo sienten que algo se está terminando. A sus más de 90 años, Bardot vive recluida, lejos de cámaras, alfombras rojas y entrevistas. No concede declaraciones, no aparece en público, no participa en homenajes. Su retirada no es reciente, pero con el paso del tiempo ha adquirido una dimensión distinta. Ya no se percibe solo como una elección personal, sino como una despedida lenta, silenciosa, casi ritual. Para muchos de sus admiradores, ese silencio es más elocuente que cualquier titular. En la era de la sobreexposición permanente, donde cada gesto de una celebridad es documentado, analizado y monetizado, la decisión de desaparecer resulta profundamente desconcertante. Brigitte Bardot se negó a envejecer ante el público. Rechazó convertirse en una figura nostálgica explotada por la industria que ella misma ayudó a construir. Eligió el aislamiento antes que la decadencia mediática. Y esa elección, radical y coherente, ha generado una relación emocional compleja con el público. Una mezcla de admiración, respeto y una tristeza difícil de verbalizar. El temor que hoy rodea su nombre no nace únicamente de su edad avanzada. Nace del vacío informativo, de la falta de imágenes recientes, del hecho de que nadie, salvo su círculo más íntimo, sabe realmente cómo vive, cómo se siente, cómo enfrenta el paso del tiempo. Cada rumor, cada frase ambigua publicada en redes sociales, cada titular mal traducido provoca oleadas de angustia colectiva. El nombre de Bardot se convierte, una y otra vez, en tendencia global, acompañado de palabras como adiós, final, leyenda, últimos días. Pero este no es un duelo clásico. No hay muerte confirmada. Lo que se vive es algo más sutil y, quizá, más profundo. Un duelo anticipado. El mundo se prepara emocionalmente para perder a una figura que marcó una época, que rompió moldes, que encarnó una forma de libertad que hoy parece casi irrepetible. Brigitte Bardot no fue solo una actriz exitosa, fue un fenómeno cultural total. En los años 50 y 60, redefinió la feminidad en el cine europeo. Su cuerpo, su mirada, su forma de moverse y de hablar desafiaron frontalmente los códigos morales de la época. No interpretaba personajes sumisos ni idealizados. Encarnaba mujeres contradictorias, libres, impulsivas, a menudo juzgadas, pero nunca domesticadas. En un contexto social profundamente conservador, su mera existencia en pantalla fue un acto político, aunque ella nunca se definiera como militante. Ese impacto cultural explica por qué su silencio actual resulta tan perturbador. Bardot no pertenece solo a su biografía personal, pertenece a la memoria colectiva. Para varias generaciones, su imagen simboliza juventud, transgresión, deseo, pero también una forma de rebeldía intuitiva, no teorizada. Cuando una figura así desaparece del espacio público, deja un vacío que va más allá de lo mediático. Se pierde un punto de referencia emocional. En Francia, su país, la relación con Bardot siempre ha sido ambivalente. Es un icono nacional, pero también una figura polémica. Amada y criticada, celebrada y cuestionada, nunca dejó indiferente a nadie. Sus declaraciones controvertidas, especialmente en las últimas décadas, generaron debates intensos y dividieron a la opinión pública. Y sin embargo, incluso sus detractores reconocen su influencia histórica. Bardot es parte del ADN cultural francés, con todas sus contradicciones. Hoy, esa figura polémica se ha transformado en una presencia casi fantasmal,
no porque haya desaparecido físicamente, sino porque ha dejado de dialogar con el mundo. Y el mundo, acostumbrado a consumir constantemente nuevas imágenes y narrativas, no sabe cómo gestionar ese silencio. ¿Es una forma de resistencia? ¿Un acto final de libertad? ¿O simplemente la consecuencia inevitable del paso del tiempo? El miedo que muchos sienten no es solo a perder a Bardot como persona, sino a perder lo que representa. Su generación está desapareciendo. Con ella se van los últimos testigos directos de una época en la que el cine tenía un poder simbólico distinto, en la que las estrellas no eran productos de marketing, sino fenómenos sociales imprevisibles. Bardot pertenece a ese linaje irrepetible. Por eso, cuando su nombre aparece asociado a palabras como fin o adiós, la reacción emocional es inmediata. No importa que la información sea incompleta o incluso errónea. La sensación de fragilidad del mito es real, y esa fragilidad confronta al público con una verdad incómoda. Incluso los símbolos más poderosos son finitos. Brigitte Bardot, viva pero ausente, se ha convertido en un espejo colectivo. En ella se proyectan los miedos al envejecimiento, a la desaparición, al olvido. Su silencio obliga a mirar de frente aquello que la cultura del espectáculo suele ocultar. El paso del tiempo, la pérdida de relevancia, la muerte como horizonte inevitable. En ese sentido, su retiro no es solo una decisión personal, sino un gesto profundamente significativo en una sociedad que teme el silencio. Millones de personas no lloran una muerte concreta, lloran la conciencia de un final que se aproxima, lloran el cierre de un capítulo histórico, lloran, quizá, una parte de su propia juventud reflejada en una mujer que se negó a ser poseída por la nostalgia. Y así, sin comunicados oficiales ni ceremonias públicas, Brigitte Bardot ya es objeto de un duelo simbólico global. Un duelo silencioso, respetuoso, cargado de memoria. No por lo que ha ocurrido, sino por lo que inevitablemente ocurrirá algún día. Porque cuando un mito decide callar durante tanto tiempo, el mundo, poco a poco, empieza a aprender cómo despedirse. Antes de convertirse en mito, Brigitte Bardot fue una joven parisina que no encajaba del todo en los moldes de su tiempo. Su ascenso no fue inmediato ni cuidadosamente diseñado por una maquinaria publicitaria, como ocurriría décadas después con otras estrellas. Fue, más bien, el resultado de una combinación explosiva de contexto histórico, talento intuitivo y una personalidad incapaz de ser domesticada. Bardot no fue creada por el sistema, lo desbordó. En la Francia de la posguerra, el cine buscaba nuevos rostros, nuevas narrativas, una ruptura con los traumas recientes. El público ansiaba evasión, pero también autenticidad. Fue en ese terreno fértil donde emergió Bardot, inicialmente como modelo y actriz secundaria, aún lejos de imaginar el impacto que tendría en la cultura global. Desde sus primeras apariciones, algo resultaba evidente. Su presencia no se parecía a nada conocido. No era la belleza clásica y distante que dominaba la gran pantalla. Bardot encarnaba una sensualidad espontánea, casi descuidada, profundamente física. No parecía actuar, parecía vivir frente a la cámara. Esa naturalidad desconcertó a directores, críticos y espectadores. En un cine acostumbrado a la contención y al artificio, ella introdujo el desorden emocional. El punto de inflexión llegó cuando el cine europeo empezó a mirar hacia adentro, a explorar el deseo, la frustración, la contradicción femenina. Bardot se convirtió entonces en el rostro perfecto para esa transición. No interpretaba heroínas tradicionales ni mujeres ejemplares. Daba vida a personajes impulsivos, libres, a menudo juzgados por su entorno, pero nunca arrepentidos de existir. Esa diferencia fue clave. El impacto de su consagración fue inmediato y transversal. En Francia, se convirtió en símbolo nacional. En Europa, en referencia cultural. En Estados Unidos, en una obsesión exótica que desafiaba los códigos morales de Hollywood. Bardot no hablaba inglés con fluidez,
No seguía las reglas del Star System americano y, sin embargo, fascinó al público internacional. Su magnetismo trascendía idiomas. Con ella, el cuerpo femenino dejó de ser únicamente un objeto pasivo de contemplación para convertirse en un espacio de expresión. Bardot no pedía disculpas por su deseo ni lo escondía tras narrativas moralizantes. Simplemente existía, y ese gesto, en los años 50 y 60, fue profundamente disruptivo. Muchas mujeres se reconocieron en esa libertad no verbalizada. Muchos hombres se sintieron incómodos ante una feminidad que no necesitaba aprobación. La prensa de la época oscilaba entre la fascinación y el escándalo. Bardot era portada constante, pero rara vez comprendida. Se la reducía a su apariencia, se la etiquetaba como símbolo sexual, se la juzgaba con una dureza que no se aplicaba a sus colegas masculinos. Sin embargo, incluso esas lecturas simplistas contribuían a amplificar su presencia. Bardot se convirtió en conversación obligatoria. Su influencia no se limitó al cine, transformó la moda, el lenguaje corporal, la relación con el cuerpo. El famoso peinado, la ropa informal, la mezcla de inocencia y provocación marcaron a generaciones enteras. Mujeres de todo el mundo imitaron su estilo no solo por estética, sino por lo que representaba, una forma de estar en el mundo sin pedir permiso. Pero ese ascenso vertiginoso tuvo un precio. La exposición constante, la presión mediática y la falta de protección emocional comenzaron a pasar factura. Bardot era observada, deseada, criticada, juzgada, sin descanso. Su vida privada se convirtió en espectáculo público. Cada relación, cada ruptura, cada crisis, era diseccionada sin piedad. La mujer que simbolizaba la libertad empezó a sentirse atrapada por su propio mito. Paradójicamente, cuanto más influyente se volvía, más evidente era su incomodidad con el papel que se le asignaba. Bardot nunca se sintió cómoda siendo icono. No teorizaba sobre feminismo, no participaba en debates ideológicos, pero su rechazo instintivo a las normas la colocó, sin quererlo, en el centro de una transformación social. Fue una revolucionaria sin manifiesto. Ese conflicto interno explica muchas de sus decisiones posteriores. El cine le dio todo: fama, dinero, poder simbólico, pero también le arrebató intimidad, tranquilidad y, en cierto modo, identidad. A diferencia de otras estrellas que aprendieron a convivir con el sistema, Bardot nunca logró reconciliarse con él. Su relación con la fama fue siempre tensa, ambivalente, dolorosa. Aún así, su legado ya estaba consolidado. Había cambiado las reglas del juego. Después de Bardot, la representación femenina en el cine no volvió a ser la misma. Las mujeres en pantalla podían ser contradictorias, libres, imperfectas. Podían desear sin ser castigadas narrativamente. Podían existir fuera de la mirada masculina tradicional, aunque esa conquista fuera parcial e incompleta. Hoy, al mirar atrás, resulta evidente que su ascenso no fue solo el éxito de una actriz, sino el síntoma de un cambio cultural profundo. Bardot apareció en el momento exacto en que la sociedad estaba lista, aunque no preparada, para cuestionar sus propios límites. Y lo hizo sin discursos, sin estrategias, sin cálculo. Lo hizo siendo ella misma. Por eso, cuando el mundo observa ahora su silencio, no puede evitar recordar el ruido que provocó su irrupción. Del estruendo mediático al mutismo absoluto, la trayectoria de Bardot parece cerrar un círculo perfecto. Su ascenso fue una explosión, su retirada, una implosión. Entre ambos extremos, dejó una huella imborrable. El mito de Brigitte Bardot no se construyó solo a partir de sus películas, sino de lo que representó para millones de personas. La posibilidad de una vida vivida fuera de las expectativas impuestas. Ese mensaje, implícito y poderoso, sigue vigente, y explica por qué su figura continúa generando emociones intensas, incluso en ausencia. En el punto más alto de su celebridad, cuando el mundo aún la reclamaba como musa, deseo y fenómeno cultural, Brigitte Bardot
tomó una decisión que pocos comprendieron y casi nadie perdonó: abandonar el cine. No fue una retirada progresiva ni negociada. Fue una ruptura tajante, definitiva, sin nostalgia aparente. En una industria que rara vez tolera el rechazo, Bardot se atrevió a decir basta. La noticia cayó como un terremoto. ¿Cómo podía una mujer que encarnaba el éxito absoluto renunciar voluntariamente a él? Para los estudios, era una traición. Para la prensa, una excentricidad. Para el público, una incomprensión dolorosa. Pero para Bardot, aquella decisión no fue un capricho, sino una necesidad vital. El cine, que la había elevado al estatus de mito, se había convertido también en una prisión. Desde hacía años, la actriz arrastraba un profundo malestar emocional. La fama no le había traído estabilidad ni felicidad, sino una sensación constante de asfixia. Cada movimiento era observado, cada palabra reinterpretada, cada gesto monetizado. La mujer libre que había revolucionado la pantalla se sentía cada vez más atrapada por una imagen que ya no controlaba. Su cuerpo, su rostro y su historia parecían pertenecer a todos menos a ella. A diferencia de otras estrellas que encontraron refugio en la reinvención artística o en la distancia selectiva, Bardot eligió el corte radical. Abandonó los rodajes, rechazó ofertas millonarias y cerró la puerta a cualquier regreso. No hubo giras de despedida ni homenajes programados. Simplemente desapareció del escenario público. Ese gesto, lejos de debilitar su figura, la volvió aún más enigmática. Pero la retirada del cine no significó el silencio total. Bardot no se retiró del mundo. Cambió de causa. Poco después de abandonar la interpretación, volcó toda su energía en la defensa de los animales. Lo que comenzó como una sensibilidad personal, se transformó en una militancia intensa, a veces feroz, que redefinió por completo su identidad pública. La creación de su fundación marcó el inicio de una nueva etapa. Bardot dejó de ser la actriz admirada para convertirse en activista incómoda. Denunció prácticas de maltrato, confrontó gobiernos, criticó tradiciones culturales profundamente arraigadas. Su tono era directo, sin diplomacia, sin matices. Esa forma de actuar, coherente con su carácter, volvió a dividir a la opinión pública. Para muchos, resultó desconcertante que la mujer símbolo del deseo se transformara en una figura asociada a causas éticas duras, incluso perturbadoras. Para otros, fue la prueba definitiva de su autenticidad. Bardot no buscaba simpatía ni consenso. Defendía aquello que consideraba justo con la misma intensidad con la que antes había vivido su libertad personal. Sin embargo, esta nueva etapa también estuvo marcada por la polémica. Algunas de sus declaraciones provocaron rechazo, críticas severas e incluso procesos judiciales. Bardot se convirtió en una figura incómoda, difícil de encasillar. Ya no era la estrella luminosa del cine, sino una voz que incomodaba, que obligaba a tomar posición. Esa transformación erosionó parte de su popularidad, pero reforzó su coherencia interna. Desde una perspectiva periodística, este quiebre resulta fundamental para entender el presente. El silencio actual de Bardot no es una desaparición repentina, sino la culminación lógica de una trayectoria marcada por la renuncia. Renunció a la fama, al aplauso, al deseo de agradar. Eligió una vida austera, aislada, centrada en una causa que consideraba superior a su propia imagen. Este alejamiento progresivo del mundo mediático preparó el terreno para la relación distante que hoy mantiene con el público. Bardot nunca quiso envejecer ante las cámaras, ni ofrecer su vulnerabilidad como espectáculo. En una cultura que exige transparencia constante, ella reivindicó el derecho a desaparecer, y lo hizo de manera radical. Para muchos admiradores, esta etapa resulta difícil de reconciliar con la imagen que guardan de ella. La Bardot rebelde, sensual y luminosa convive, en la memoria colectiva, con la activista dura, solitaria, a veces implacable. Pero esa contradicción es precisamente lo que define su complejidad. Bardot nunca fue un personaje sencillo ni cómodo.
Al abandonar el cine, también abandonó la posibilidad de controlar su propio relato público. Permitió que otros interpretaran sus decisiones, que la juzgaran, que la simplificaran. Aceptó el riesgo del malentendido como precio de su libertad. Esa elección, profundamente coherente con su carácter, explica por qué su figura sigue generando debates intensos incluso décadas después. Hoy, cuando el mundo observa su retiro definitivo y su silencio prolongado, es imposible no ver en ello la continuidad de aquella ruptura inicial. Bardot se despidió del espectáculo mucho antes de que el espectáculo se despidiera de ella. Y en esa despedida anticipada, hay una lección incómoda para una sociedad obsesionada con la visibilidad. Durante muchos años, Brigitte Bardot fue una figura casi unánime. Admirada por su belleza, celebrada por su audacia y convertida en símbolo de una Francia moderna y liberada, su imagen parecía escapar a la lógica habitual de la controversia. Sin embargo, esa unanimidad era frágil. Con el paso del tiempo, el mito empezó a resquebrajarse, no por desgaste artístico, sino por el choque frontal entre su personalidad sin filtros y una sociedad cada vez más sensible a ciertos discursos. La Bardot activista no buscó consenso. No moduló su lenguaje ni adaptó su pensamiento a los nuevos códigos del debate público. Al contrario, habló como siempre había vivido, de forma directa, radical, sin concesiones. Ese estilo, que en su juventud había sido interpretado como libertad y autenticidad, comenzó a ser percibido por muchos como provocación o intolerancia. El mismo rasgo que la había convertido en leyenda empezó a generar rechazo. A diferencia de otras estrellas que encontraron refugio en la reinvención artística o en la distancia selectiva, Bardot eligió el corte radical. Abandonó los rodajes, rechazó ofertas millonarias y cerró la puerta a cualquier regreso. No hubo giras de despedida ni homenajes programados. Simplemente desapareció del escenario público. Ese gesto, lejos de debilitar su figura, la volvió aún más enigmática. Pero la retirada del cine no significó el silencio total. Bardot no se retiró del mundo. Cambió de causa. Poco después de abandonar la interpretación, volcó toda su energía en la defensa de los animales. Lo que comenzó como una sensibilidad personal, se transformó en una militancia intensa, a veces feroz, que redefinió por completo su identidad pública. La creación de su fundación marcó el inicio de una nueva etapa. Bardot dejó de ser la actriz admirada para convertirse en activista incómoda. Denunció prácticas de maltrato, confrontó gobiernos, criticó tradiciones culturales profundamente arraigadas. Su tono era directo, sin diplomacia, sin matices. Esa forma de actuar, coherente con su carácter, volvió a dividir a la opinión pública. Para muchos, resultó desconcertante que la mujer símbolo del deseo se transformara en una figura asociada a causas éticas duras, incluso perturbadoras. Para otros, fue la prueba definitiva de su autenticidad. Bardot no buscaba simpatía ni consenso. Defendía aquello que consideraba justo con la misma intensidad con la que antes había vivido su libertad personal. Sin embargo, esta nueva etapa también estuvo marcada por la polémica. Algunas de sus declaraciones provocaron rechazo, críticas severas e incluso procesos judiciales. Bardot se convirtió en una figura incómoda, difícil de encasillar. Ya no era la estrella luminosa del cine, sino una voz que incomodaba, que obligaba a tomar posición. Esa transformación erosionó parte de su popularidad, pero reforzó su coherencia interna. Desde una perspectiva periodística, este quiebre resulta fundamental para entender el presente. El silencio actual de Bardot no es una desaparición repentina, sino la culminación lógica de una trayectoria marcada por la renuncia. Renunció a la fama, al aplauso, al deseo de agradar. Eligió una vida austera, aislada, centrada en una causa que consideraba superior a su propia imagen. Este alejamiento progresivo del mundo mediático preparó el terreno para la relación distante que hoy mantiene con el público. Bardot
nunca quiso envejecer ante las cámaras, ni ofrecer su vulnerabilidad como espectáculo. En una cultura que exige transparencia constante, ella reivindicó el derecho a desaparecer, y lo hizo de manera radical. Para muchos admiradores, esta etapa resulta difícil de reconciliar con la imagen que guardan de ella. La Bardot rebelde, sensual y luminosa convive, en la memoria colectiva, con la activista dura, solitaria, a veces implacable. Pero esa contradicción es precisamente lo que define su complejidad. Bardot nunca fue un personaje sencillo ni cómodo. Al abandonar el cine, también abandonó la posibilidad de controlar su propio relato público. Permitió que otros interpretaran sus decisiones, que la juzgaran, que la simplificaran. Aceptó el riesgo del malentendido como precio de su libertad. Esa elección, profundamente coherente con su carácter, explica por qué su figura sigue generando debates intensos, incluso décadas después. Hoy, cuando el mundo observa su retiro definitivo y su silencio prolongado, es imposible no ver en ello la continuidad de aquella ruptura inicial. Bardot se despidió del espectáculo mucho antes de que el espectáculo se despidiera de ella. Y en esa despedida anticipada, hay una lección incómoda para una sociedad obsesionada con la visibilidad. Durante muchos años, Brigitte Bardot fue una figura casi unánime, admirada por su belleza, celebrada por su audacia y convertida en símbolo de una Francia moderna y liberada. Su imagen parecía escapar a la lógica habitual de la controversia. Sin embargo, esa unanimidad era frágil. Con el paso del tiempo, el mito empezó a resquebrajarse, no por desgaste artístico, sino por el choque frontal entre su personalidad sin filtros y una sociedad cada vez más sensible a ciertos discursos. La Bardot activista no buscó consenso, no moduló su lenguaje ni adaptó su pensamiento a los nuevos códigos del debate público. Al contrario, habló como siempre había vivido, de forma directa, radical, sin concesiones. Ese estilo, que en su juventud había sido interpretado como libertad y autenticidad, comenzó a ser percibido por muchos como provocación o intolerancia. El mismo rasgo que la había convertido en leyenda empezó a generar rechazo. Ese impacto sigue resonando. En el cine, en la moda, en la cultura popular. Su influencia es reconocible incluso para quienes nunca vieron una de sus películas completas. Bardot se convirtió en un arquetipo, la mujer que no se disculpa por existir. Esa imagen, poderosa y problemática a la vez, dejó una huella indeleble, pero su legado también incluye incomodidad. Bardot obliga a confrontar una verdad que la cultura del homenaje suele evitar. Los iconos no son estáticos ni moralmente homogéneos. Evolucionan, se endurecen, se contradicen. Su trayectoria recuerda que admirar no implica idealizar y que la memoria adulta debe aceptar las zonas grises. En este sentido, Bardot no es un mito fácil de administrar. No encaja en los relatos edulcorados ni en las despedidas consensuadas. No hay una narrativa única que la explique por completo. Y esa resistencia a la simplificación es, paradójicamente, parte de su grandeza. Bardot nunca se dejó poseer del todo por el público, ni siquiera en el apogeo de su fama. El silencio que hoy la rodea refuerza esa idea. No hay entrevistas de cierre, ni memorias finales, ni discursos de balance. Bardot no ofrece conclusiones. Obliga a que sean otros quienes reflexionen, interpreten, discutan. Su ausencia activa la memoria más que cualquier presencia calculada. Por eso, cuando el mundo reacciona con tristeza ante rumores, silencios o titulares ambiguos, no está llorando solo a una mujer anciana. Está despidiéndose de una época, de una forma de entender el cine, la fama y la rebeldía. Está aceptando que los últimos grandes mitos analógicos se están extinguiendo en una era que produce visibilidad, pero no leyendas. Brigitte Bardot simboliza también el derecho a desaparecer. En una sociedad obsesionada con la exposición permanente, su retiro es casi subversivo.
Demuestra que no toda vida pública debe terminar en espectáculo, que el silencio puede ser una forma legítima de cierre. Esa elección final redefine su legado tanto como sus películas. Cuando algún día llegue la despedida definitiva, no sorprenderá al mundo. Porque el mundo, en cierto modo, ya se ha ido preparando. El duelo ya comenzó hace años, de manera fragmentada, íntima, silenciosa. Bardot enseñó a sus admiradores a mirarla desde la distancia, a recordarla sin poseerla. Así, viva pero ausente, Brigitte Bardot se ha convertido en memoria antes que en noticia, en eco antes que en presencia. Y quizá esa sea la forma más coherente de concluir una vida marcada por la negativa a ser encasillada. No todos los mitos mueren. Algunos simplemente se alejan. Y el mundo, con respeto y melancolía, aprende a dejarlos ir.